¿Quieres hablar sobre temas difíciles con tus hijos, pero no sabes cómo? Los expertos en psicopedagogía y psicólogos como Silvia Álava dicen en el artículo publicado por el portal de la Guía Infantil que abordar el tema de un divorcio, la guerra, la enfermedad e incluso la muerte son temas de por sí delicados para hablar con los pequeños, pero sí puedes hacerlo dependiendo de la edad de tus hijos. La clave, señalan, es comunicar con honestidad, usando un lenguaje claro y adaptado a la edad del niño, sin mentiras ni explicaciones confusas. Evitar los eufemismos ayuda a que comprendan mejor la situación y reduce miedos innecesarios. También es fundamental escuchar sus preguntas, validar sus emociones y crear un espacio seguro donde puedan expresarse libremente. El artículo destaca que ocultar la realidad no protege a los niños, ya que suelen percibir que algo ocurre. En cambio, una conversación tranquila y abierta fortalece la confianza y les brinda la seguridad emocional. Más allá de las palabras, lo importante es el acompañamiento constante y la disponibilidad afectiva de los adultos. Amigos, y de esta forma nosotros damos inicio a Para Padres, un espacio pensado para ayudarles a educar, siempre con consejos buenos que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Y tal como indica la pregunta, en el día de hoy traemos un tema que es muy importante. Ha sido una serie de temas que hemos tratado con respecto a la manera de hablar con nuestros pequeños sobre temas que son un poquito espinosos, temas como la muerte, la enfermedad y, en el caso del día de hoy, el divorcio. No sabemos en muchas ocasiones cómo abordarlo, de manera tal que nuestros hijos puedan entender lo que está pasando acorde con la edad que tienen. Siempre es mejor que los niños escuchen de sus padres lo que está sucediendo en el hogar y qué pueden esperar. Y para hablarnos más de este tema tan importante, se encuentra con nosotros el licenciado José Manuel Ortiz, quien nos dará unos datos muy importantes a la hora de tratar estos temas con nuestros niños. Además, también en modo parentalón, vamos a compartir algunos consejos que les pueden servir a la hora de abordar temas difíciles en casa. Y como siempre, nosotros tenemos unos segmentos que usted no se puede perder. En el Explora y Aprende del día de hoy hablaremos de un tema que está en el tapete y es la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta con el debido criterio para protegernos y para proteger a nuestros niños? También en nuestra consulta al experto del día de hoy hablaremos con la pediatra Ilsa Ruiz, quien nos dará importantes anotaciones de cómo debemos nutrir a nuestros niños y en qué momento debemos de preocuparnos si no están comiendo bien. Les invitamos a que se queden con nosotros aquí en Para Padres, porque traemos un programa que usted no se debe perder. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Estamos en modo Parental On, tratando un tema tan difícil que en ocasiones no sabemos cómo abordarlo, como es el caso del divorcio. Cuando hablamos de divorcio, nuestros niños necesitan sentirse escuchados, acompañados y sobre todo apoyados por ambos padres. Precisamente por eso, en nuestro modo Parentalón, queremos compartir con ustedes 5 claves que les van a ayudar a tratar este tema y hacer que sus hijos se sientan amados sin importar la situación que estemos viviendo en casa. Hablen con honestidad y con un lenguaje adecuado para su edad. Explique lo que sucede con palabras simples y adecuadas para la etapa del niño, evitando detalles innecesarios o conflictos de adultos. También es importante recordarles que no son culpables. Muchos niños creen que hicieron algo mal. Es importante repetirles que la decisión es de los adultos y que ellos siguen siendo amados por ambos padres.
Permita que expresen sus emociones. Tristeza, enojo o confusión son reacciones normales. Escuchar sin juzgar ayuda a que los hijos se sientan seguros emocionalmente. También eviten hablar mal del otro padre frente a ellos. Los hijos no deben sentirse en medio del conflicto. Mantener el respeto protege su estabilidad emocional. Mantengan rutinas y espacios de seguridad. Aunque haya cambios, conservar horarios, actividades y momentos familiares les brinda tranquilidad y estabilidad. Amigos, hablar de divorcio no es un tema fácil. Cuando un hogar se rompe, es difícil abordar esta conversación, sobre todo hacerles entender a los más pequeños que ellos no son parte de este problema, pero definitivamente hacer que no les afecte en la medida en que sea posible. Sabemos que son cambios a los que la familia debe adaptarse, pero usted como papá tiene la responsabilidad de no involucrarlos dentro de estos conflictos. Siempre trate de que sus hijos permanezcan al margen y sienta que su familia los ama por encima de cualquier cosa. Para hablarnos más de este tema, nosotros tenemos un invitado en el día de hoy muy especial. Es el licenciado José Manuel Ortiz, quien conversará con nosotros cuáles son las claves que nos permitirán establecer un diálogo y una comunicación efectiva con nuestros niños cuando tenemos que tratar un tema tan difícil como el divorcio. Les invitamos a que se queden ahí porque nosotros regresamos con mucho más de Para Padres. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Hemos iniciado en el día de hoy una conversación que es importante para todas las familias. Cómo abordar los temas que nos resultan dificultosos con nuestros hijos. En este caso específico, en el día de hoy, trataremos el tema del divorcio. Y para eso queremos darle la bienvenida al licenciado José Manuel Ortiz, psicólogo clínico, y con él conversaremos al respecto. Bienvenido, José Manuel, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un placer siempre recibirte, sobre todo porque traes mucha luz sobre temas que en muchas ocasiones no sabemos cómo abordar con los niños. ¿Por qué es importante tratar este tipo de temas con nuestros hijos? Fíjate, los padres quisiéramos evitar el dolor a nuestros hijos. Sin embargo, nosotros nos desarrollamos por medio de un conjunto de etapas y cada etapa supone un reto particular. Por ejemplo, el niño nace y esos primeros meses de vida requieren que los padres estén concentrados, prestando toda su atención a la protección de esta criatura que viene totalmente indefensa, pero en la medida en que se van desarrollando, sí, superamos una etapa, pero viene un reto nuevo y justamente ya cuando los niños están en capacidad de poder preguntar, de poder escuchar y entender algunas cosas, surgen las preguntas a las que muchas veces los padres no quisiéramos tener que enfrentarnos, pero debemos dar respuestas. Ellos se dan cuenta cuando se está generando una situación que no es normal, por decirlo de alguna forma, dentro del hogar. Definitivamente. Si bien se habla de que los seres humanos tenemos 5 sentidos, la realidad es que desde bien temprano los seres humanos somos capaces de percibir el estado emocional de nuestros padres, el ambiente emocional que prima. Hay parejas que tienen diferencias muy marcadas y piensan que esto no afecta a sus hijos porque no discuten delante de los hijos. Sin embargo, así como un feto tiene la capacidad de poder percibir cómo es el estado emocional de la madre, esos niños pequeños que todavía no comprenden muchos términos de los que nosotros los adultos utilizamos, sí perciben que hay algo que no está bien en la relación de papá y mamá o en la casa en sentido general.
Una vez que se ha tomado una decisión entre estos adultos que tienen una familia, que decidieron embarcarse en la aventura de crear un hogar, y de alguna manera, pues para ellos ya no está resultando la convivencia, toman la decisión de separarse. Tienen niños, digamos, en edades comprendidas entre 4 y 7 años. ¿Cuál sería el abordaje de este tema con unos niños tan pequeñitos? Inicio con una frase que leí hace unos días y que me ha resultado muy impactante, y es esta frase que dice que el silencio no protege. O sea, cada vez que los padres se enfrentan a una situación como esta e intentan poner a sus hijos a un lado y no hacerlos partícipes de lo que está sucediendo, le hacen daño. Es necesario que los hijos sepan, que se les informe acerca de las decisiones que se toman. Y claro, siempre la información se va a adaptar al estado de desarrollo del niño y a su nivel de comprensión, pero es necesario que el niño sepa. Por ejemplo, si papá y mamá tomaron la decisión de separarse, tienen que tener la conversación con sus hijos, tienen que hacerles saber que a veces papá y mamá no logran ponerse de acuerdo y que como las cosas no han estado funcionando como esperaban, tomaron la decisión, por ejemplo, de que papá va a ir a vivir a otro lugar o como sea que lo hayan decidido. Pero este diálogo debe darse. Por más que se intente ocultar la situación al niño, muchas veces en vez de favorecerlo, lo que se termina haciendo es perjudicándolo. ¿Qué es lo ideal? Que sean ambos padres que tengan la conversación con sus hijos. Si no pueden hacerlo, buscar una ayuda externa que los ayude o que les dé por lo menos una guía para transitar este camino. Esto va a depender de cómo es el vínculo. Y hablar de vínculo es hablar de un tema que a veces todos pensamos que sabemos. El vínculo que se establece entre papá y sus hijos, entre mamá y sus hijos, no depende exclusivamente de la sangre, depende del tiempo que se le dedica, de la calidad de ese tiempo. Hay hijos que son muy apegados a papá, hay otros que son muy apegados a mamá y hay otros que mantienen ese equilibrio. Si el clima de relación entre papá y mamá aún está en un nivel favorable que permite que ambos puedan sostener ese diálogo juntos ante sus hijos, eso sería lo ideal. Sin embargo, en ocasiones cuando las parejas deciden separarse, a veces lo hacen dentro de un clima muy difícil y en esos casos lo más favorable pudiera ser que cada uno lo haga, pero primero deben ponerse de acuerdo. Siempre que se pongan de acuerdo, eso sería lo favorable. Cuando no se ponen de acuerdo y uno de los dos se siente forzado a comunicar, muchas veces la madre, porque papá se fue sin decir nada, entonces resulta más difícil para los niños comprender porque surgen preguntas y los niños necesitan respuestas. En el caso del padre que tiene la conversación incómoda o difícil, ¿pueden los niños de alguna forma culpabilizar a ese padre que está teniendo la conversación o culpabilizar a ese papá o a esa mamá que es la que se queda en el hogar? Esta sensación o disposición a culpar a uno de los padres puede surgir muchas veces como un componente natural dentro del proceso de comprensión del niño, pero va a depender mucho de cómo se maneje la conversación. Si la persona adulta que tiene el diálogo con el niño, con la niña, lo hace desde una postura neutral, sin atacar a la otra persona, al otro progenitor, entonces es más probable que el niño asuma de una manera más saludable ese proceso de información que se le está dando relacionada al estatus de sus padres y cómo esto va a cambiar probablemente su vida. Entonces, el diálogo siempre debe darse sobre la base de la neutralidad, en el sentido de no culpar, quitar esa disposición a estarnos defendiendo, a querer mostrarnos como los buenos, y ante esas preguntas que puedan hacer nuestros hijos que pudiera parecer
que nos están responsabilizando, debemos reconocer que el niño no tiene nuestra propia capacidad como para comprender, por más que le expliquemos, el niño va a necesitar que el diálogo probablemente se produzca en varios momentos. Si sentimos que nuestro hijo pareciera que nos culpabiliza, que nos juzga, que nos condena, entonces tenemos que ser tolerantes, porque realmente el proceso para ellos es sumamente difícil. Claro que sí. Tocaste un tema que me parece importante retomar, y es el hecho de que en la mayoría de los casos, los divorcios no suelen ser agradables. Las parejas pasan por momentos de conflicto muy fuerte y no siempre existe una apertura al diálogo. No todos podemos madurar de la misma manera y a veces no tenemos incluso esa inteligencia emocional para manejar este tema. Cuando vemos que esta situación está afectando quizás de manera negativa a nuestros hijos y nosotros mismos no tenemos el equilibrio emocional para poder lidiar con ella, ¿qué tú les recomiendas hacer a los padres? Sí. Lo ideal sería tener la apertura a buscar el asesoramiento de un terapeuta de pareja o un terapeuta familiar. Algunas personas piensan que si busco terapia de pareja o terapia familiar es necesariamente para lograr una reconciliación. Sin embargo, la terapia de pareja y terapia familiar en estos casos puede ayudar a las personas a que si al final del camino deciden formalizar su separación, que lo hagan de una manera menos traumática. Entender que todas las separaciones duelen. Y aún la persona que toma la decisión de separarse va a experimentar una especie de dolor que se va a manifestar de una manera particular en cada quien. Entonces, si repentinamente sentimos que el clima relacional de la pareja no es el más favorable, buscar ayuda terapéutica puede ser favorable. Si soy yo quien está pensando en buscar la ayuda terapéutica y el otro progenitor no está interesado, entonces yo puedo iniciar el proceso. No tenemos que necesariamente ir juntos porque a veces las personas están en una relación tan difícil que no quieren ni siquiera ir donde un terapeuta con el otro porque no se están tolerando. En esos casos, dé usted el primer paso y ante todo, evite en todo momento atacar a ese otro progenitor porque quienes están de por medio son los hijos y los que salen más afectados son ellos porque no tienen la misma capacidad que nosotros para poder procesar emocionalmente lo que está sucediendo. Justamente, José Manuel, quiero dejar esta pregunta para luego de la pausa, porque nuestros niños ciertamente no tienen herramientas para manejar esto. Y quiero que me hables específicamente de qué sucede con un niño que está en el medio de un divorcio. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Nosotros vamos a una breve pausa, amigos de Para Padres. Les invitamos a que se queden ahí porque esta conversación está súper interesante. Volvemos en breve. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de cómo tratar estas conversaciones difíciles que son en muchos casos necesarias con nuestros hijos. En este momento hablamos del divorcio y dejamos una pregunta, José Manuel, en el aire sobre qué sucede con estos niños cuando se encuentran en medio de estos conflictos. ¿Cuáles son las señales que nos muestran que ellos están siendo afectados de una manera que necesita nuestra intervención? En la mayoría de los casos, si el proceso de divorcio está alterando al niño, nos vamos a encontrar con cambios en el comportamiento habitual. Por ejemplo, muchos niños comienzan a tener un bajo rendimiento a nivel escolar, algunos se tornan algo sensibles y debido a esa sensibilidad pueden hasta volverse agresivos, respondones, reactivos.
Y en algunos casos vamos a ver también niños que van a tener dificultades con el sueño. Si son pequeños, es posible que muestren algunas regresiones, o sea, dominios del desarrollo que ya estaban logrados, muchas veces vuelven hacia atrás, como el orinarse ocasionalmente en la cama o tener algunas pesadillas. Estos son simplemente señales que no vamos a ver en todos los niños, sino que en uno que otro podríamos ver una que otra señal. Y esta tendencia a hablar el tema con cierta regularidad también que es el reflejo de sus preocupaciones. A veces los adultos pensamos que si ya conversamos el tema una vez, no es necesario volver a tocarlo. Sin embargo, mientras más pequeño es el niño, más cantidad de veces va a requerir que toquemos el tema. Y no quiere decir que vamos a estar hablando de esto todas las veces, sino que tenemos que tener apertura a que cada vez que el niño pregunte, poder responderle de una manera amable, sin juzgar o sin acusar a ese otro progenitor. O sea, el espacio de las diferencias entre la expareja y yo debe estar aparte de la relación con el niño. Siempre que le hablemos al niño acerca de su padre, de su madre, debe ser en buenos términos. Así es, hay muchos padres también que suelen cometer el error de utilizar los niños como mensajeros. Y temas, por ejemplo, como la pensión alimenticia, por Así poner es. alguno, suelen enviarse estos mensajes con los pequeños. Yo creo que parte también de lo que genera conflicto es el niño verse envuelto en temas que son de adultos. Así es. ¿Qué te parece a ti o de qué manera, tomando en cuenta que estamos hablando de una pareja que realmente está conflictuada, que no ha llevado un buen proceso, de qué manera podemos nosotros manejar este tipo de situaciones que se dan manteniendo a los niños al margen? La parte más difícil es que tenemos que ponernos de acuerdo. Hace unos años me llamó una joven para solicitar una evaluación para una niña y yo le hice algunas preguntas y tristemente al final no vinieron. ¿Por qué no vinieron? Porque esta joven quería saber si la niña tenía alguna especie de trastorno emocional y con las preguntas que yo le hice, ella me presenta el siguiente panorama. La niña que ella quería llevar a evaluar no es su hija, sino la hija de su pareja. Entonces, esta niña vivía una dinámica de la separación de sus padres en la que estaba 3 días en casa de papá, 3 días en casa de mamá y un día en casa de la abuela. 3 sistemas familiares con dinámicas distintas y a partir de esas dinámicas distintas, con las diferencias que había muy marcadas entre este padre y esta madre, que no sabemos hasta qué punto la contaminaban de cosas que ella no tenía que ver. Entonces, lo primero es que nos pongamos de acuerdo para que ese proceso sea lo menos, genere la menor cantidad de cambios para el niño, porque ningún niño pequeño soporta estar en ese movimiento. A veces la gente cree que es saludable, ¿no? Para que esté contigo, para que esté conmigo. No, no, los niños necesitan estabilidad. Entonces, el ponerse de acuerdo implica poder dialogar sobre estos temas que son importantes. Por ejemplo, quién va a cubrir qué económicamente, cuál va a ser la vía a través de la cual se va a hacer llegar ese recurso, cuáles serán los momentos en que el progenitor que ya no está va a compartir con los hijos, bajo cuáles condiciones, las vías de comunicación, todo esto es necesario. Porque así como a veces utilizan el niño en temas que no son propicios, también a veces utilizan al niño como medio de comunicación, no solamente para unos puntos, sino porque papá y mamá no se soportan, entonces todo es, el niño es el filtro. Y yo he tenido pacientes jóvenes, sobre todo chicas, que han vivido esta experiencia y terminan odiando a ambos padres porque entienden que los utilizaron y le hicieron daño. Y esto no debe suceder. Hay algo que también vemos que sucede muy a menudo y es cuando ya los niños están un poco más grandes, digamos que entran en la etapa de la adolescencia, que es una etapa tan de cuidado,
que tenemos que tomar en cuenta el proceso por el que están pasando nuestros hijos. Si a eso le sumamos que están viviendo un divorcio de sus padres y nosotros como adultos utilizamos a ese niño como confidente de por qué se rompió esa relación, estamos también causando un daño. Definitivamente, y ese es otro caso que he visto con cierta frecuencia, sobre todo algunas madres que quizás por el efecto emocional tan adverso que viven durante el proceso de separación, a veces cuando ha habido múltiples infidelidades de parte del hombre, ha habido casos así en que esta madre ha tomado a la hija como confidente y al final termina haciéndose un daño muy grave, primero porque rompe ese vínculo que debe ser saludable siempre que se pueda entre papá y sus hijos. Los problemas de papá y mamá no son los problemas de los hijos están en una esfera que debe ser distinta, que debe ser resguardada y estamos llevando a ese niño o niña a un terreno para el cual todavía no tiene las herramientas, las habilidades de manejar esos temas, que incluso entonces se convierte en ese elemento que hasta interfiere con sus propias relaciones. Ya cuando esta chica, y hablo de chica porque he visto casos de este tipo, sobre todo en niñas, en adolescentes, esto empieza a afectar las relaciones de pareja que esa chica posteriormente va a tener en su vida y las relaciones con sus amistades. ¿Por qué? Porque se proyecta a ese padre como la figura masculina imperfecta y yo no quiero entonces relacionarme con ese masculino imperfecto. Papá no es solamente el primer superhéroe de sus hijos. Papá es el modelo de esposo que muchas veces las chicas esperan poder tener. O sea que papá está modelando el tipo de esposo que ellas en algún momento quizás puedan tener y mamá es ese modelo de mujer en la que ellas han de convertirse. Y nuevamente pongo el énfasis en la chica porque he visto más casos de jovencitas, pero no quiere decir que en el caso de los varones no se vean afectados, también se ven afectados. Claro que sí, aunque sea de forma diferente, quizás Claro. Suelen ser un poco menos comunicativos, pero definitivamente que les afecta. Así es. Y les genera también a los hijos cierto sentido de culpa. Muchas veces absorben lo que está sucediendo en el hogar y creen que ellos han generado estos conflictos. Sí. ¿Qué hacemos en estos casos? La conversación clara y justamente poniendo el énfasis en que a veces los adultos tenemos diferencias, que aunque utilizamos el diálogo no siempre logramos ponernos de acuerdo y enfatizar que el hecho de tenerle a él, a ella, es un motivo de felicidad y que aunque lucharon mucho por mantenerse unidos justamente por él o por ella, esas diferencias, enfatizar, marcaron un peso significativo. O sea, los hijos necesariamente deben ser desculpabilizados porque sí se da en muchos casos que a veces el hijo, el hija o la hija llega a pensar o a sentirse culpable por pensar que tiene algo que ver y esto debe ser claro. Aunque en algunos casos a veces la relación entre uno de los progenitores y el hijo o la hija no es tan buena y hasta cierto punto el comportamiento refuerza esa idea. Y si no se produce el diálogo, entonces esto es lo que se mantiene en la cabeza de ese hijo o de esa hija. Tú dijiste algo que es bueno retomar de alguna manera, porque en muchas ocasiones un matrimonio en crisis o una pareja rota, por decirlo de alguna forma, suelen mantener el status quo por los hijos. ¿Qué tan factible es para el bienestar de esos hijos por los cuales está tomando la decisión de mantenerse en esta familia que se presenta como un frente unido, pero que definitivamente tiene muchísimas grietas a lo interno por los hijos? ¿Necesitan los hijos padres felices aunque estén separados o necesitan padres infelices que se mantienen en casa juntos
por ellos? Pienso que no hay una fórmula ideal o perfecta, pero veo aquí dos casos. Hace unos años vi una pareja, una familia con dos niñas en las que justamente estos padres estaban viviendo un proceso de separación, pero era un proceso totalmente vedado para las niñas. Y en medio de ese proceso terapéutico, inició el proceso porque la niña estaba teniendo unas reacciones de ansiedad, incluso con vómito, y en el proceso terapéutico inicialmente se logró descubrir el tema de que estaban en un proceso de separación, y fue interesante porque cuando con preguntas muy específicas llega el momento en que creció la ansiedad de los padres y el esposo dijo, es más, mire, yo le voy a ser honesto, nosotros estamos en un proceso de divorcio, yo estoy reuniendo un dinerito para irme de la casa, y la señora entonces atinó, dijo, pero no es por eso que la niña está así, porque nosotros no discutimos delante de ellos. A veces se tiene la idea de que si no hay una discusión, los hijos van a percibir que todo está bien. Y entonces es ahí donde se cae en la trampa de que somos una familia feliz, pero estamos modelando un matrimonio donde no hay afecto, un matrimonio donde no hay un gesto cordial para con el otro, porque cuando las parejas toman esta decisión de permanecer bajo el mismo techo por los hijos, muchas veces no se dan las demostraciones de afecto. Entonces, nosotros educamos con todo lo que hacemos, no solamente cuando hablamos. De hecho, el diálogo quizás sea una de las formas menos común de educación dentro del hogar. La educación se da por medio de la imitación, o sea, nosotros modelamos por medio del modelado. Y tengo otros casos que he visto así, de parejas que tomaron la decisión de separarse, se vivió el dolor durante la fase que debía vivirse el dolor, y luego estos padres han demostrado tener una muy buena relación como padres y una muy buena relación con sus hijos. O sea que lo ideal, y por eso decía ahorita, es que los padres puedan ponerse de acuerdo. Cuando esos padres se ponen de acuerdo, si entienden que la relación no es saludable, pues termínenla, pero que sea por el bienestar de sus hijos. Hay familias y hay hijos que luego de la separación de sus padres se llevan mucho mejor con cada uno de ellos y crecen mucho más sanos porque tienen modelos de padres que son honestos, que son sinceros, que van de frente a los problemas porque demuestran que las cosas tienen que resolverse y no que están ocultándolas. Claro que sí. ¿Te gustaría dejarnos un consejo final o un mensaje final que les pueda quedar a los padres que estén atravesando un proceso de divorcio, un proceso de esta naturaleza y quieran de alguna manera pues sostener un buen ambiente en la vida de sus hijos, que puedan crecer en armonía con ambos padres aunque estén separados? Claro que sí. Reconocer que si la relación no funcionó, no fue culpa de la otra persona. Siempre una relación que no funciona porque dos personas que estaban implicadas no lograron poder llevar adelante un proyecto común. Si cada uno se concentra en mirar la parte suya que no funcionó, quizás sea más saludable. A partir de ahí, entonces el segundo reconocimiento es que los hijos no tienen nada que ver con esto y la labor de ambos padres debe ser siempre la de cuidar y proteger a esos hijos. Los hijos son una responsabilidad. Estarán ahí mientras Dios permita que nosotros podamos acompañarle. Un día harán ellos su propia historia, la redactarán, pero nosotros debemos procurar que en cuanto dependa de nosotros, esta historia sea lo más saludable posible. Yo creo que no hay más nada que agregar, José Manuel. Como siempre, para nosotros un enorme placer tenerte aquí en Para Padres, conversar sobre este tipo de temas contigo que trae definitivamente mucha luz a las familias dominicanas. Gracias por haber venido. Un placer. A ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí porque nosotros tenemos muchísimo más en el contenido de Para Padres.
Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. El importante tema que estamos tratando en el día de hoy, precisamente cómo abordar un tema difícil como el divorcio con nuestros hijos. ¿Cuál es la manera correcta de comunicárselo? También hay muchas cosas que nos preocupan a los padres. El tema de la alimentación, una nutrición correcta, es algo que nos genera muchas dudas, porque no sabemos si estamos sobrealimentando, si lo estamos haciendo quizás de la manera correcta y si estamos ayudando a nuestros hijos a crear una sana relación con la comida. Por eso, en nuestra consulta al experto del día de hoy, está con nosotras la pediatra Ilsa Ruiz. Ilsa nos va a contestar una pregunta que suele generarnos dudas a nosotros los padres. ¿En qué momento debemos preocuparnos cuando nuestros niños no están comiendo o si es algo realmente que forma parte de la etapa? ¿Qué les parece si vemos lo que nos dice nuestra doctora? Muchas veces tienen cambios en lo que es su apetito. Esto se ve influenciado porque no siempre tienen un mismo ritmo de crecimiento ni de ganancia de peso. Entonces, si el ritmo de crecimiento y de peso pues es lento, la demanda también es lenta, entonces va a disminuir. Por eso vemos muchas veces que esos niños, esos lactantes, en ese primer año, comen mucho y van ganando 2 libras cada mes, alrededor de 2 libras. Llegan al año y el niño entonces no está comiendo como estaba comiendo antes y los padres ponen el grito al cielo. Pero eso es normal. Ahora, ¿cuándo debo preocuparme? Bueno, si el niño tiene más de 1 o 2 semanas que tú ves que ha cambiado la forma de ingerir los alimentos, si le ha disminuido el apetito, ya tienen 2 semanas. Y si esto se acompaña de algunos síntomas, si el niño te está perdiendo peso, si el niño ha cambiado lo que es su patrón de sueño, está durmiendo más de lo habitual o no quiere dormir. También te debe llamar la atención si el niño se torna irritable, si está llorando mucho, si se molesta, si se cansa, si está perdiendo peso, si tú ves que cambia el color de su piel, incluso puede ser hasta la textura de su cabello. Si aparte de esa falta de apetito, el niño tiene algún cambio en su conducta, incluso en su patrón de evacuación, pues todo eso te puede dar señales de alarma. Si no, pues entonces hay que darle tiempo y pensar que no todos los días los niños van a tener el mismo apetito. Para tú ayudarlo a que mejore ese apetito, ofrécele comidas diversas, claro, alimentos nutritivos, pero variarle las combinaciones, no forzarlo, porque entonces el niño siente que es un castigo el comer, y tratar de que siempre se ofrezcan los alimentos a la misma hora, hacer lo que es una rutina para que el niño sepa que esa es la hora de comer. Es bueno destacar que los padres no deben, porque consideren que el niño está comiendo poco, pues de su cuenta salir a comprar estimulantes del apetito o suplementos vitamínicos. ¿Por qué? Porque usted no sabe por qué ese niño no le está comiendo lo suficiente. Es bueno que usted siempre busque la ayuda de un profesional. Ese profesional le va a hacer unas analíticas donde se va a confirmar si ese niño necesita ser suplementado. Y también ese mismo profesional lo va a orientar a ver qué está usted haciendo mal, por qué ese niño no le está comiendo. Muchas veces con una simple conversación, escuchar al niño y ver el patrón de alimentación que tienen esos padres con ese niño, lo que es su círculo familiar, con quién vive, quién lo alimenta, pues puede ayudar mucho. Muchas veces simplemente es orientación. Entonces, no vayan a la farmacia a comprarle el estimulante del apetito. Qué bueno que podemos tener un experto siempre contestando estas dudas que tenemos los padres, sobre todo en ese proceso de inicio de la alimentación de nuestros hijos y saber cómo ellos van cambiando con las distintas etapas por las que pasan. ¿Qué les parece, señores? Yo tengo un tema que a mí me encanta porque es un tema que está sobre el tapete y es lo que vamos a hablar con nuestra experta en el día de hoy, de
tecnología. Ella es Keila Zorrilla y en nuestro segmento de Explora y Aprende estará dándonos datos importantes sobre la inteligencia artificial, cómo tratarla, cómo cuidarnos de ellas y sobre todo cómo proteger a nuestros pequeños con el uso de estas nuevas tecnologías. ¿Sabías que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida diaria de tu familia, aunque no siempre lo notes? Como desarrolladora de aplicaciones y experta en tecnología educativa, quiero decirte que la inteligencia artificial no es algo del futuro. Está presente hoy, en casa, en la escuela, en el celular de tus hijos. La inteligencia artificial, o IA, es una tecnología que permite que las máquinas aprendan, analicen información y realicen acciones similares a las humanas. No piensa como una persona, pero sí reconoce patrones y nos ayuda a resolver tareas cotidianas. La IA está presente en los asistentes de voz, en las recomendaciones de videos o series, en los filtros de fotos y en aplicaciones educativas que ayudan a los niños a practicar matemáticas o lectura. Incluso los sistemas de seguridad y los correctores automáticos utilizan inteligencia artificial. Para los estudiantes, la IA puede ser una gran aliada si se usa de forma adecuada. Apoya el aprendizaje, refuerza contenidos y despierta la curiosidad. Pero también es importante acompañarlos y enseñarles a no creer todo lo que ven en Internet y a usar la tecnología con criterio. Como madres y padres, nuestro rol no es prohibir la tecnología, sino guiar su uso. La inteligencia artificial no reemplaza a la familia ni la escuela, pero puede ser una herramienta poderosa cuando se usa con responsabilidad y diálogo. Cabe destacar que la inteligencia artificial no educa sola, necesita criterio, acompañamiento y valores. Gracias a Keila Zorrilla, que siempre nos trae estos temas tan interesantes y tan actuales, que son tan necesarios que conozcamos, porque es el mundo en el que se están desarrollando nuestros hijos y por supuesto nosotros también tenemos que aprender a manejarnos en ellos. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro contenido, les invitamos a que se quede ahí. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Siempre es un placer poder compartir con ustedes temas tan interesantes como tener esas conversaciones que en ocasiones resultan un poco difíciles. Hay temas como la muerte, las enfermedades, la pérdida quizás pues de una amistad, de algún ser querido, y cuando nos referimos especialmente al divorcio, es un tema que no siempre sabemos cómo tratar con nuestros niños. Por eso hoy quisimos compartir con ustedes, con una persona experta como lo es el licenciado José Manuel Ortiz, que habló con nosotros de una manera tan llana sobre cómo debemos de tener este tipo de conversaciones con nuestros hijos, cuál debe ser el abordaje del tema según la edad del niño y la importancia de poder tratarlo de manera empática. Tener una escucha activa fue parte de los consejos que también compartimos con ustedes en el modo parentalón. Dejar que los niños se expresen, sobre todo hacerles entender que ellos no tienen la culpa de lo que está pasando en el hogar y que sus padres siempre van a estar ahí para ellos, que les van a amar, no importa si están dentro de la misma casa o cada uno en un hogar diferente. También compartimos algunos consejos con nuestro experto. En esa consulta al experto que queremos tener con la pediatra Ilsa Ruiz, estuvimos conversando de la importancia de la nutrición, sobre todo en esos primeros meses de nuestros niños, cuando ya empiezan a tener alimentos sólidos y cómo van cambiando las distintas etapas, cuándo debemos nosotros preocuparnos y buscar ayuda o cuándo es simplemente parte de su proceso de crecimiento.
Nosotros los padres siempre tenemos dudas constantemente de la manera en que debemos educar a nuestros hijos, enseñarles a comer, que tengan una relación sana con la comida y, por supuesto, una relación sana con la tecnología. Y justamente por eso, en nuestro segmento de Explora y Aprende, Keila Zorrilla estuvo dándonos datos importantes sobre la inteligencia artificial, el acompañamiento que debemos de tener nosotros como padres con este tema de las nuevas tecnologías y nuestros hijos, hasta qué punto debemos de permitirles tener libertad y hasta qué momento debemos de colocar esos modos parentales que nos permiten a nosotros supervisar de qué manera están utilizando nuestros hijos las nuevas tecnologías. Y para esto nosotros también tenemos que aprender, porque es un tema que está sobre el tapete y es algo a lo que todos vamos a tener que acostumbrarnos de una forma o de otra. Esto ha sido todo el contenido de Para Padres en el día de hoy. Nosotros queremos despedirnos ya, pero no sin antes invitarles a que se reencuentren con nosotros en una próxima entrega de Para Padres y, por supuesto, que continúen disfrutando de la programación de EduMás. Hasta la próxima.